Mi país, Japón, ha llegado a una encrucijada histórica. Debe desarrollar armas nucleares porque realmente no tiene otra opción. Estas palabras las escribió el exeditor del New York Times, Barry Gowan, y habrían sido impensables hace 10 años. Actualmente generan un dilema para Japón sobre si debe adquirir armas nucleares. Japón es el único país que ha sufrido un ataque nuclear. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, adoptó el pacifismo como parte de su identidad. El artículo 9 de la Constitución japonesa prohíbe la guerra para resolver disputas estatales, y ha sido sagrado para políticos y público por décadas. El principio está tan arraigado que cualquier político que insinuara cambiarlo arriesgaba perder la mayor parte de su apoyo. Entonces, ¿cómo pasa la nación de eso a siquiera considerar la idea de tener armas nucleares? Antes de seguir, un mensaje de nuestro patrocinador Incogni. Busca tu nombre en Google y verás tu número, antiguas direcciones y quizá las de familiares. No es un error. Es muy extraño. De algún modo es legal y esos datos se compran y venden a diario. IncogniFix es un servicio de privacidad que elimina tu información personal de sitios de corredores de datos. Y ahora, prácticamente en cualquier lugar, con el plan ilimitado solo envías los enlaces. Incluso para sitios fuera de su sistema, los expertos de Incogni eliminan esos datos. Registros judiciales, directorios sospechosos y listados públicos desaparecen. Si ya te cansaste de que extraños sepan más de ti que tus amigos, soluciona eso. Visita Incognicom/Warfronts y usa el código Warfronts para obtener 60% de descuento en el plan anual. Cuida tu privacidad antes de que otros se aprovechen. Ahora, de vuelta al episodio de hoy, un orden internacional en cambio. Hace poco publicamos un video sobre qué países eran los más propensos a adquirir armas nucleares. Japón no era nuestra primera opción, pero sí estaba muy alto en la lista y con razón. En ese video dijimos que el apoyo decreciente de Estados Unidos haría que el público japonés apoyara las armas nucleares debido a cambios internacionales. Rui Matsukawa, miembro de la Cámara Alta de Japón y ex viceministro de Defensa, considera que los cambios en el orden mundial justifican que Japón tenga armas nucleares. En entrevista con Reuters, relató una reunión en Fordham Abbey con legisladores y diplomáticos británicos, donde notó la desconfianza europea hacia los compromisos de seguridad de Washington. Los constantes ataques de Trump a la OTAN, sus críticas a aliados europeos y su cercanía con Putin han alertado al continente. Europa debía encargarse de su seguridad y Trump también tenía otros objetivos. Criticó el gasto en defensa de Japón, pidiendo que subiera al 35% de su Producto Interno Bruto y cuestionó sus prácticas comerciales, imponiendo un arancel del 275% a autos japoneses en Estados Unidos. Trump también calificó de injusto el acuerdo de seguridad con Japón y, según informes, ha considerado cancelar el tratado. Después de la conversación en la abadía de Fordham, Matsukawa tuvo la misma realización que los líderes europeos. ¿Quién la citará aquí? Realmente no puedes dar por sentada la presencia de Estados Unidos. Trump es tan impredecible, lo cual es su fortaleza. Tal vez, pero creo que siempre tenemos que pensar en el plan B. El plan B es quizá volverse independiente y luego seguir adelante. Nukes Matsukawa no es el único que duda si Japón debe crear armas nucleares. Shigeru Ishiba, actual primer ministro de Japón, mostró interés en armas nucleares al hablar en el Instituto Hudson antes de asumir el cargo. Además, Reuters habló con una docena de legisladores japoneses, funcionarios del gobierno y ex altos mandos militares, quienes todos indicaron una disposición creciente para que Japón tenga su propio arsenal nuclear. La dependencia de Japón en Estados Unidos como garante de seguridad supera la presencia de tropas en su territorio. La dependencia del paraguas nuclear de Estados Unidos es parte de la política nuclear de los 4 pilares de Japón. Los otros 3 pilares son promover el uso pacífico de la energía nuclear, trabajar por el desarme nuclear global y, finalmente, apoyar los 3 principios no nucleares. Los principios no nucleares son el elemento más importante de estos pilares, solo superados por la dependencia del paraguas nuclear de Estados Unidos. Estos establecen que Japón no poseerá, fabricará ni permitirá armas nucleares en su territorio. Creados por el primer ministro Isaka Sato en 1967, han guiado a los gobiernos japoneses posteriores. Cada primer ministro japonés desde Saito, incluido Yeshiba, ha debido reafirmarlos públicamente. Así que, el hecho de que Matsukawa pueda dar una entrevista especulando abiertamente sobre el Plan B marca un cambio sísmico. Pero ese cambio sísmico no inició bajo la administración de Trump, según Taro Kono, legislador de la Cámara Baja de Japón.
Comenzó en 2013, cuando la administración de Obama no actuó ante el aumento de la agresión china en el mar de China Meridional. Esto, junto con el infame fiasco de la Línea Roja, cuando Obama amenazó con una acción militar si Siria usaba armas químicas, pero luego no cumplió su amenaza. Cuando Assad cruzó esa línea en 2013, se mostró a un presidente que dudaría en el momento decisivo. La invasión rusa a Ucrania lo reforzó. Aunque Biden envió miles de millones en ayuda militar a Kiev, dejó claro que Estados Unidos no lucharía la Tercera Guerra Mundial por Ucrania. Y la mención de la Tercera Guerra Mundial es importante aquí porque los estrategas militares japoneses sintieron que las amenazas de Rusia de usar armas nucleares para limitar la intervención en la guerra habían intimidado lo suficiente a Washington como para no respaldar completamente a Ucrania. Los conflictos en el Congreso por la financiación a Ucrania aumentaron estas dudas. Esto afectó la credibilidad de Estados Unidos ante los países bajo su protección. La invasión de Rusia a Ucrania es especialmente relevante, dado que el Financial Times filtró documentos militares rusos que supuestamente muestran los objetivos que Moscú atacaría en un ataque contra Japón, los cuales incluían carreteras, puentes y plantas nucleares. Para los analistas en Tokio, la pregunta era, ¿Estados Unidos pelearía la Tercera Guerra Mundial por Japón ahora? Cabe destacar que, a diferencia de Ucrania, Japón tiene un tratado formal de defensa mutua con Estados Unidos, firmado en 1960. Declara explícitamente que Estados Unidos defenderá a Japón si es atacado, convirtiéndolo en un compromiso legalmente vinculante y no en una cuestión de elección. Esto pone a Japón al nivel de los aliados de la OTAN con una garantía formal que Ucrania no tuvo. Sin embargo, esas garantías legales no han calmado los temores del público japonés. Una encuesta de Asahi Shimbun, importante diario japonés, reveló que 77% de los japoneses dudaba que Estados Unidos defendiera a Tokio. Mientras en Estados Unidos la confianza se debilitaba, China y Corea del Norte tomaban medidas que amenazan el equilibrio regional, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Desde 2023, el arsenal nuclear de China crece en 100 por año más rápido que cualquier otro país. China tiene la mira puesta firmemente en Taiwán en el futuro previsible. Pero según Dan Blumenthal, investigador principal en el Instituto de Empresa estadounidense, el camino hacia Taipei pasa por Tokio. Blumenthal escribe en The Hill que la lógica de que China ataque a Japón durante una invasión a Taiwán es simple. El ejército chino necesitaría mantener la superioridad aérea y naval alrededor de Taiwán, y el mayor obstáculo para esto serían los recursos estadounidenses estacionados en Japón. Si Pekín puede mantener el elemento sorpresa, podría eliminar la mayoría de los recursos militares estadounidenses en Japón, mientras inutiliza puertos vitales. Si Pekín decide o no seguir esta estrategia, esa es otra cuestión. Aunque Estados Unidos y Japón son altamente vulnerables a un ataque sorpresa, precisamente por ser eso, una sorpresa, pueden contraatacar a gran escala. Y eso es lo último que China querría en medio de una invasión. Para los altos mandos militares de Japón, contar con disuasión nuclear evitaría vigilar constantemente a China. Por otro lado, Corea del Norte es así. Si el mundo fuera un vecindario, Corea del Norte sería la casa con la alarma del auto siempre fallando y muy molesta. Corea del Norte, equipada con armas nucleares, advirtió a Japón tras probar un cañón electromagnético. Arma que usa fuerza electromagnética para lanzar proyectiles metálicos a más de 5 veces la velocidad del sonido. Ofrece un medio relativamente económico y eficaz para contrarrestar amenazas como misiles hipersónicos. Según Newsweek, los medios estatales norcoreanos vieron la prueba como una señal de que Japón estaba considerando un ataque preventivo contra el estado aislado. Además, Corea del Norte una vez dijo que el pueblo japonés sería carne de cañón en una guerra nuclear con vecinos como estos. ¿Acaso es de sorprender que el gobierno japonés quiera tener sus propias armas nucleares? Pero, ¿qué piensa el público japonés sobre todo esto? El público está dividido. Personas que trabajan en geopolítica, analistas, diplomáticos, políticos, etc. Suelen decidir según factores distintos a los de la mayoría de las personas. Tienen más información, datos y mayor exposición a las amenazas del país. Esto no quiere decir que el ciudadano común sea tonto, para nada. Solo significa que el cálculo de la seguridad nacional puede sentirse muy distante de la vida cotidiana. Aunque los expertos en seguridad nacional ven las armas nucleares desde un enfoque geopolítico, el público permanece más dividido. Para que te des una idea de cuán grande puede ser la brecha entre ambos grupos, una encuesta de 2019 reveló que el 75% de los japoneses apoya unirse al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, el 18% se opone y el resto está indeciso. Por otro lado, desde 2018, el gobierno ha votado de manera constante en contra de una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
Tokio también ha dejado en claro que no tiene la intención de firmar ni ratificar el tratado, colocando su postura oficial en oposición directa a la gran mayoría de los ciudadanos. La opinión pública está fuertemente influenciada por la tragedia que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki y, en menor medida, Fukushima. Existe un temor constante, sobre todo entre la generación mayor y los sobrevivientes de los bombardeos, de que se usen armas nucleares otra vez. Según Kyoto News, un medio japonés, ese temor se debe principalmente a la guerra Rusia-Ucrania y al programa de armas de Corea del Norte. A pesar del miedo, crece el apoyo a las armas nucleares. En marzo de 2025, una encuesta mostró que el 41% apoyaba revisar los principios no nucleares de Japón. Lo sorprendente de ese resultado es que 3 años antes, en una encuesta similar realizada por el Instituto de Estrategia de Kioto, una consultora y grupo de expertos, solo el 20% apoyaba la idea. Este aumento masivo se debe a personas como Tatsuaki Takahashi. A pesar de tener una conexión personal con los ataques nucleares, ya que perdió a su familia cuando se lanzaron las bombas, él cree que Japón debería tener armas nucleares. Hablando con Reuters, él dijo, y lo citaremos aquí: "Creo que permitir armas nucleares de Estados Unidos en Japón podría ser inevitable como disuasión. Sigo en contra de usar armas nucleares, pero poseerlas tiene valor estratégico". Fin de la cita. Para algunos, tener armas nucleares de Estados Unidos en el país es preferible a construir las propias. Aunque ambas serían violaciones de los 3 principios no nucleares, una se siente mucho más perdonable que la otra. Especialmente si la bomba nuclear estadounidense puede ser retirada una vez que las tensiones disminuyan. La opinión pública está dividida sobre la necesidad del paraguas nuclear de Estados Unidos. Una encuesta realizada por la emisora pública NHK encontró que el 53% de los encuestados dijo, cito, "El paraguas nuclear de Estados Unidos es necesario por ahora. Eso indica una de dos cosas: que o bien el paraguas nuclear estadounidense es necesario hasta que Japón pueda construir el suyo propio, o que el paraguas es necesario solo hasta que el mundo colectivamente se organice y elimine todas las armas nucleares. Bueno, tú decides cuál es más probable. Ahora vamos a ir a nivel global y explorar las ramificaciones mundiales de un Japón nuclear. Antes de eso, una pregunta rápida. ¿Te gusta lo que hacemos en Warfronts? ¿Quieres más episodios, análisis y perspectivas sobre las historias que dan forma a nuestro mundo? Buenas noticias. Recientemente presentamos Front.sco, nuestro nuevo diseño de sitio web. Bueno, no tan nuevo. Lleva meses, pero sigue nuevo. Ve a verlo, es justo eso. Nuestros escritores, Warfront y Political Fronts, se reúnen en Frontstock Company para analizar más a fondo las guerras, la estrategia, la política y la tecnología que definen este preciso momento en la historia. Cada semana publicamos 2 episodios exclusivos en video que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, incluyendo nuestra sala de informes, un resumen regular de historias poco reportadas que merecen tu atención. En Frontstock publicamos 2 artículos semanales de expertos, escritos por periodistas y analistas que comparten sus ideas con nuestra audiencia y el mundo. Un artículo reciente del periodista premiado Alejandro C. Kaufman analizó el potencial de Taiwán para revertir su eliminación nuclear. En Frontstock obtendrás acceso anticipado a episodios extendidos de análisis en Warfronts, contenido exclusivo detrás de cámaras, episodios inéditos, ofertas de mercancía y más. La suscripción cuesta $5 al mes y ayuda a ampliar nuestras ofertas gratuitas en YouTube. Si quieres apoyar este canal y obtener mucho contenido, visita Frontstock. Dejaremos un enlace abajo. Gracias por tu apoyo. Japón obtiene una bomba nuclear. Imaginemos por un momento un mundo donde Japón deja de lado todos sus compromisos con el pacifismo y la no proliferación nuclear y apuesta todo por lo nuclear. Con la percepción pública y la voluntad política a favor de las armas nucleares, la cuestión principal será la ejecución. Según la Iniciativa de Académicos Nucleares o Nuclear Scholars Initiative, Japón está a solo un giro de destornillador de tener armas nucleares como resultado de su prolongado programa de energía nuclear. Japón tiene suficiente plutonio apto para armas para producir más de 1000 ojivas nucleares según estimaciones. También es la única nación en el mundo que posee un ciclo completo de combustible nuclear sin poseer ninguna arma. Si a esto le sumas un mecanismo robusto de entrega para una ojiva, entiendes por qué. El Nuclear Scholars Initiative afirmó que una bomba nuclear estaba a un giro de destornillador. ¿Qué ocurriría si Japón lo hiciera? La respuesta depende de qué tan rápido Tokio haga la bomba y cuán decidido esté el mundo a detenerlos. Aunque Japón podría teóricamente producir una ojiva nuclear en cuestión de meses no son minutos. Ese tiempo permite que otras naciones interrumpan el desarrollo de la bomba. Corea del Norte posee avanzadas capacidades cibernéticas que ha usado para robar secretos nucleares de países como Reino Unido, Estados Unidos y Japón.
Si Japón compitiera por la bomba, aumentaría el riesgo sobre las instalaciones nucleares de Tokio. Serían objetivos principales para ciberataques destinados a robar datos técnicos, introducir malware o simplemente retrasar el programa. China y Rusia poseen capacidades aún más avanzadas para causar interrupciones que Corea del Norte. Beijing podría usar su poder económico para amenazar el comercio y las cadenas de suministro críticas de Japón. Moscú podría usar su relación con Corea del Norte para dar inteligencia o asistencia técnica que ayude a Pyongyang en sabotajes. Beijing y Moscú podrían buscar condena internacional en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y amenazar con sanciones a naciones que apoyen el programa nuclear de Japón. También está la cuestión de si alguna de estas naciones se arriesgaría a realizar un ataque directo. Un ataque convencional a las instalaciones nucleares de Tokio antes de que se complete la primera arma sería arriesgado, pero no sería algo sin precedentes. En junio, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán por su programa nuclear. Moscú y Pekín podrían hacer lo mismo y atacar a Japón, pero eso arriesgaría una represalia de Washington. Pero ¿sería eso suficiente para disuadir a China o Corea del Norte si creyeran que Japón estaba a semanas de cruzar el umbral nuclear? Y la respuesta a eso es que no lo sabemos. Sabemos que estos desafíos, aunque superables, son significativos y podrían frenar las ambiciones nucleares de Japón antes de empezar. Llevemos el experimento mental un paso más allá. ¿Y si el programa nuclear de Japón supera los desafíos y logra una bomba viable? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante esto? En Estados Unidos, la reacción dependería mucho de quién esté en la Casa Blanca. Trump podría considerar que Japón tenga armas nucleares para reducir costos. Podrían considerarlo una oportunidad para reducir compromisos de defensa en Asia y mantener a un aliado nuclear alineado con Occidente. Una administración demócrata sería menos receptiva a que Japón tenga armas nucleares. Obama y Biden priorizaron la no proliferación nuclear. Obama lo afirmó en 2009 en Praga. Y lo citaremos aquí. Declaró clara y firmemente el compromiso de Estados Unidos de buscar la paz y la seguridad de un mundo sin armas nucleares. No soy ingenuo. Esta meta no se alcanzará rápidamente, quizás no en mi vida. Requerirá paciencia y persistencia. Un presidente demócrata vería la nuclearización de Japón como un golpe catastrófico a años de esfuerzos de no proliferación de Estados Unidos. Washington tendría que elegir entre sancionar a un aliado o parecer que aprueba la proliferación nuclear, lo que podría animar a Corea del Sur, Taiwán y otros a seguir su ejemplo. La relación entraría en una etapa de seria tensión, aunque no se rompiera del todo. Sobre Corea del Sur y su reacción ante Japón, la decisión de obtener armas nucleares depende, como en Estados Unidos, de quién gobierne. Según el Consejo de Asuntos Globales de Chicago, organización sin fines de lucro y no partidista que investiga temas globales, el 71% de los surcoreanos apoya un programa nuclear propio, por lo que un presidente podría usar las acciones de Japón como pretexto para impulsar armas nucleares en Corea del Sur. El presidente Lee Jae-myung propuso recientemente desnuclearizar la península de Corea y normalizar relaciones con Corea del Norte. Si Japón consigue un arma nuclear, el presidente Myung podría avanzar con su plan de desnuclearización. O podría ceder ante la opinión pública coreana y empezar el programa nuclear propio para Corea del Norte. Si sus intentos de evitar que Japón diseñe el arma nuclear fracasan, Kim podría volver a las habituales fanfarronadas y retórica a las que ya estamos acostumbrados de él. Esto significaría más pruebas de armas y declaraciones contundentes a la prensa que no llegan a una confrontación directa con Tokio. Pyongyang podría considerar que un Japón nuclear representa una amenaza existencial a neutralizar. El riesgo no siempre es un Armagedón nuclear. Corea del Norte cree que un ataque convencional solo podría escalar a nuclear si interviene directamente Estados Unidos. Eso podría frenar el programa nuclear de Japón sin causar destrucción mutua asegurada. Corea del Norte sabe lo impredecible que parece. Y si Corea del Norte está dispuesta a atacar a Japón de manera convencional, entonces tal vez las potencias extranjeras se convenzan de que el Armagedón nuclear es una posibilidad. Si las situaciones se controlan, es un juego peligroso de llevar las cosas al límite. Pero el régimen de Kim ha construido toda su estrategia de supervivencia sobre este tipo de cálculos, y a diferencia de las superpotencias de la Guerra Fría, Corea del Norte tiene mucho menos que perder. Rusia, Moscú, ha tenido una relación complicada con Tokio, marcada por la disputa territorial sobre las Islas Kuriles durante la Guerra Fría. Si Tokio consiguiera armas nucleares, la relación de Rusia con Japón cambiaría de inmediato. El Kremlin consideraría que Japón con armas nucleares desafía su influencia regional, lo que podría motivar el despliegue de armas nucleares cerca de Japón, incluso en las Islas Kuriles.
Por otro lado, Rusia sigue luchando contra Ucrania y antagonizando a una potencia nuclear recién formada. Más allá de cualquier intento de evitar que realmente adquiera armas nucleares, podría no estar en su mejor interés. Rusia probablemente usará este incidente para mostrar a Occidente como hipócrita. El Kremlin probablemente acusaría a Occidente de ayudar en secreto a Japón a adoptar armas nucleares mientras impulsa la no proliferación nuclear. Y hablando de hipocresía, un movimiento hacia un Japón nuclear no es un tema que Irán tomaría a la ligera. Teherán ha sido duramente castigado por Occidente por intentar crear armas nucleares. Y que Japón evite el mismo destino, o incluso sea animado por esas mismas naciones, es el tipo de situación que Irán probablemente trataría de aprovechar. Más allá de cualquier resentimiento en Teherán, un Japón con armas nucleares le daría a Irán una nueva vía para explorar en el escenario diplomático. Después de todo, un Japón nuclear significa eso. El mundo será un sistema de dos niveles. O entras al club exclusivo de la cima, o debes aceptar tu destino en silencio. Si Japón se convirtiera en potencia nuclear con apoyo de Estados Unidos y Europa, Rusia y China buscarían igualar condiciones. En un mundo donde está bien que Occidente apoye abiertamente a un Japón que se está nuclearizando, también está bien que otras potencias mundiales apoyen abiertamente a un Irán que se está nuclearizando. Por último, está China, antiguo rival geopolítico de Japón. China no querría que Japón obtuviera armas nucleares y eso incluso suena como una subestimación. Cualquier expansión del arsenal convencional de Japón genera sospechas. El observador militar chino Zhang Shufeng acusó a Japón de usar su creciente arsenal de WAPs para disfrazar ambiciones ofensivas como una necesidad defensiva. Si así respondió Pekín a los drones, puedes imaginarte cómo responderían a las armas nucleares. Pekín probablemente aceleraría aún más su rápida acumulación nuclear, sumando muchas más de las 100 ojivas nuevas por año que almacena desde 2023. Como dijimos, China usaría herramientas diplomáticas y económicas para castigar a Japón. La principal pregunta para China, más que castigar a Tokio, es cómo esto afecta sus planes para Taiwán. El recién electo primer ministro de Japón, Sanei Takeichi, dijo recientemente que el uso de la fuerza militar por parte de China en Taiwán, como un bloqueo naval, probablemente constituiría, y cito aquí, una situación que amenaza la supervivencia, lo que obligaría a Japón a responder. Japón, dispuesto a defender Taiwán con armas nucleares, alteraría fundamentalmente el cálculo de Pekín. ¿Están exagerados los temores de que Japón obtenga un arma nuclear? Bien, ahora que hemos considerado lo que podría pasar si Japón obtuviera bombas nucleares, tenemos que considerar lo contrario. ¿Y si se exageran los temores de que Japón tenga un arma nuclear? Gabriela Bernal, analista coreana, aborda esta pregunta en un artículo para Channel News Asia, con sede en Singapur. Ella indica que, aunque algunos políticos presionan para que Japón tenga armas nucleares, sus opiniones son minoritarias, sobre todo entre el público general. El gobierno japonés ha defendido siempre un mundo sin armas nucleares en su discurso anual en la Organización de las Naciones Unidas. En el discurso anual, el gobierno lo declaró y lo citaremos aquí. Comprender la realidad de los bombardeos atómicos es el punto de partida de todos los esfuerzos hacia el desarme nuclear. En la misma declaración, Japón pidió fortalecer el Tratado de No Proliferación Nuclear y se comprometió a trabajar con la comunidad internacional para lograr un mundo sin armas nucleares. Además, Japón también es coautor de un proyecto de resolución de la Organización de las Naciones Unidas titulado Pasos para construir una hoja de ruta común hacia un mundo sin armas nucleares. Estas no parecen ser las acciones de un gobierno que trabaja en un complot nuclear secreto. Aunque lo fueran, el artículo 9 de la Constitución y la Ley Básica de Energía Atómica de Japón de 1955 les prohíben cualquier uso militar de tecnología nuclear. Japón también es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear mencionado anteriormente. Como tal, está obligado por el artículo 2 que prohíbe recibir, fabricar o buscar ayuda para desarrollar armas nucleares. Aunque el tratado no penaliza a los miembros por romperlo e incluye disposiciones específicas sobre cómo los miembros pueden retirarse, hacer eso aislaría a Japón diplomáticamente y podría desencadenar sanciones económicas. Japón no desea causar tensiones regionales ni impulsar una carrera armamentista más destructiva. La política exterior del país desde la Segunda Guerra Mundial se ha definido por la cautela y la moderación, y parece poco probable que eso cambie pronto. Esto no significa que esté descartado, esto es geopolítica. Al final, nada lo está realmente. Salvo un cambio drástico, Japón probablemente no se unirá al club nuclear. Como dice Gabriela, los costos superarían los beneficios y los riesgos podrían causar ese resultado. Japón busca evitar el conflicto armado. El camino a seguir para Japón no está en las armas nucleares, sino en fortalecer las alianzas de seguridad existentes mientras continúa liderando el movimiento global de desarme.
Gracias por vernos.